personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en su programa, nuestro programa Bolivia Escucha, aquí en nuestra agencia de noticias La Octava, para empezar a comentar y tratar de interiorizar un poco sobre las próximas actividades electorales que tendremos el siguiente año con las subnacionales para elegir a nuestros alcaldes, ya sea municipales, de las ciudades capitales y nuestros gobernadores. Estamos allá en Cochabamba con nuestro amigo Amílcar, que también será parte de este programa para un poco interiorizarnos y también escucharlos a ustedes, que será el plan, escucharlos y leer las futuras preguntas que tal vez ustedes pudiesen plasmar para los candidatos. ¿Cómo estás, Amílcar? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Larisa. Para mí un placer como este espacio abierto de cada jueves. Es un verdadero gusto estar charlando de este tema que son las elecciones subnacionales de este marzo y bueno, pues dispuesto también a tener una linda charla, ¿no? ¿Cómo van los aires, los ánimos allá en Cochabamba sobre este tema? En Cochabamba, como en todo el país, es una oportunidad también para empezar con la representación, es decir, muchos de las personas, muchos de los candidatos que se están presentando, tenemos caras nuevas en la política, tenemos caras que son, tenemos rostros que son jóvenes, algunos que ya han sido autoridades, que están intentando pugnar por la silla edil, no solamente en Cochabamba. Hay que tomar en cuenta también que en Cochabamba no es solamente el cercado, porque obviamente la alcaldía principal es el cercado, pero el eje conurbano tiene mucha importancia acá, tanto en Sacaba como en el Valle Bajo, que de hecho son 4 municipios, pero sobre todo Quillacollo. Quillacollo, Sacaba y el centro ya están proyectando algunas figuras, ¿no? Pero bueno, siempre es un poquito más importante el centro. Tenemos viejos conocidos como es el caso de Manfred Reyes Villa, por ejemplo, que está haciendo el intento para poder ser candidato, pero que tiene varias limitantes, sobre todo por la cuestión del tiempo de residencia, algunos casos judiciales por ahí. Él está intentando habilitarse como candidato, pero no vamos a saberlo hasta el 18 más o menos que van a inscribirse. Y ya después otros que son figuras de los medios de comunicación, como Roberto Perrogón, figuras que ya eran conocidos como ex senadores o ex diputados, como es el caso de Shirley Franco, el ex defensor del pueblo de acá, Nelson Cox, que todavía está por verse porque sabemos que la estructura del MAS también tiene que decidir, ¿no? Dentro de los ampliados cuál va a ser el candidato, pero es como una mezcla. No son solamente estos candidatos, estos son los candidatos más importantes, porque además hay una serie de candidatos también que están aprovechando esto como una especie de trampolín, plataforma también para proyectarse políticamente. Hay que entender también de que estas elecciones municipales, más que las de gobernador, porque hay una suerte de que acá en Cochabamba se está hablando mucho del candidato alcalde, pero al mismo tiempo casi no hay nada de información sobre los candidatos hacia gobernador, un poco el MAS que está queriendo proyectar algunas figuras como el exalcalde de Sacaba, pero de ahí no se sabe casi nada de los candidatos a gobernador, más que el MNR que postuló a José Carlos Sánchez, pero la información es muy limitada sobre gobernadores, a diferencia, por ejemplo, de La Paz o de Santa Cruz, que ya hay varias figuras que se están proyectando para ser gobernadores. Aquí en Cochabamba parece que vamos a tener que esperar todavía un buen momento para decidir, ¿no? Está ocurriendo en Cochabamba lo mismo que ocurre aquí en La Paz. Y está ocurriendo aquí en La Paz lo mismo que definitivamente ocurre en todo el país.
¿no? Estamos un poco como que esperando que llegue esta fecha para saber ya definitivamente quiénes son los candidatos que oficialmente se van a lanzar a las elecciones. Se están manejando muchos nombres, se han descartado de manera hasta casi traumática algunos, ¿no? En Sí. el caso de Solvó, por ejemplo, acá en La Paz, ¿no? Y bueno, también se están perfilando, como tú dices, nombres jóvenes, ¿no? De candidatos jóvenes. ¿Cuán importante tú, Amílcar, cómo considerarías, cuán importante es que un joven empiece a perfilarse en el mundo político y justamente en estas elecciones subnacionales que vamos a tener al año? Por ejemplo, es el caso de Shirley Franco allá en Cochabamba. Es joven, ¿no? Y bueno, está en ese camino. Aquí en la ciudad de La Paz, más precisamente en la ciudad del Alto, que lo vamos a comentar un poquito más adelante, para el MAS también está como que tentada la idea de que Eva Copa pueda ser alcaldesa de la ciudad del Alto. ¿No? También son políticos jóvenes que están incursionando en este mundo, obviamente ya dejando a los conocidos, tenemos que nombrarlo, un Manfred Reyes que sí ha tenido su época, un auge bastante importante, ¿no? Y aquí en la ciudad de La Paz lo propio, hay varios candidatos que también han tenido sus tiempos, pero ahora ya hay formación política con jóvenes. ¿Qué opinas? A ver, creo que dentro de la carrera política hay ciertos pasos, hay ciertos procesos. Algo que, por ejemplo, se le sugirió en su momento a Luis Fernando Camacho, por ejemplo, que es el caso que se me viene ahorita a la cabeza, porque según muchos analistas, y yo también lo considero así, no respetó los procesos o no respetó ese escalafón, por así decirlo, que no hay nada escrito al respecto, pero que más o menos te dice la estrategia que debe seguir para una proyección nacional. Estoy muy seguro que muchos candidatos que se están postulando a las alcaldías en este momento o a las gobernaciones quieren tener un espacio también a nivel nacional. Eso es indudable porque hay ciertos pasos, o sea, hay gente que primero empieza desde ser concejal o de ser secretario dentro de alguna de las alcaldías o algún cargo técnico, como fue también eh, eh, varios candidatos, ¿no? El mismo Revilla, que tenía un cargo administrativo dentro de la administración de Juan del Granado, se proyectó de esa forma. No veo mal, es una buena forma de proyectar a la juventud, sobre todo si tiene capacidad de poder entrar a estos espacios, pero también está la confianza del electorado, ¿no? Y yendo un poco hacia esa cuestión, obviamente, como te digo, hay ciertos pasos. En el caso de Shirley Franco, empezó siendo concejal, luego proyectó hacia diputado, si no estoy mal, pero creo que directo hacia senadora, pero hubo una proyección, hubo una proyección. Y esta proyección a veces en la política, si se respeta y si se tiene la llegada, puede ser como en el caso de Andrónico, ¿no? Rodríguez, que directamente salta al Senado. Eso es un gran paso. ¿Eh? Y es innegable. ¿Por qué? Porque, como te digo, hay personas que empiezan de concejal, luego pasan a una alcaldía, o por lo menos a ser candidatos de una alcaldía, y de ahí saltan a ser diputados y de luego a ser senadores. Muchos de los que, por ejemplo, la senadora que es exalcaldesa de Vinto ha hecho eso. Primero ha sido alcaldesa y ahora es senadora. Pero hay ciertos pasos. Y a veces uno piensa, o sea, eso ya es una opinión personal, de que los políticos tienen que saber también a dónde apostar y hacia dónde apostar, porque viendo el caso, como digo, de Luis Fernando Camacho, mucha gente le decía que le venía bien no ser candidato presidenciable porque no tenía una proyección nacional y más bien ser un candidato local. Hubiera sido lo ideal, hubiera sido lo ideal, pero bueno, él consideró que tenía una proyección nacional y se aventuró, ¿no? Y bueno, vemos el resultado. Pero como te digo, es una plataforma. Los gobiernos subnacionales, por eso hay tanto candidato, ¿no? Por eso también se atomiza esto, porque como es una votación limitada, entonces pensamos de que me puede ir bien en este espacio pequeño que domino y después ir ya proyectándome
hacia esferas un poco más grandes. Y debería ser así. Técnicamente debería, como tú dices, empezar de a poco, desde abajo, ¿no? Si ya se tiene ese olfato político que uno va desarrollando dentro de este mundo y se dedica justamente a ello, pues empezar desde abajo, ¿no? No solamente ser carismático, que si bien es un punto bastante importante, ¿no? Que en este caso Fernando Camacho sí lo tenía muy bien, o sea, era carismático, era un hombre que tal vez inspiraba a ser joven también, entonces sí arrastraba a cierto grupo, representaba a algunos como otros no, pero estaba en ese camino. Se lanzó al agua, a la piscina, creo que sin agua, y sí ha sido bastante traumática la caída para que, bueno, haya obtenido justamente los resultados que se han visto en las elecciones presidenciales. Pero bueno, ahora hay la opción ya de conocer a nuevos candidatos también jóvenes. Eso es lo importante. Creo que habría que resaltar siempre la presencia de los jóvenes que sí necesitarían ser formados también por los mentores, ¿no? De los partidos políticos para que vayan adquiriendo un poco más de experiencia y bueno, a ver, pues veamos Claro. cómo va. Lo que pasa también es que hay también hay un recelo todavía, porque hay que tomar en cuenta que la sociedad boliviana sigue siendo un tanto tradicionalista. Eh, lo que apuntabas es muy interesante porque hay muy pocos partidos políticos que tienen una escuela como tal, que pueden proyectar a figuras jóvenes y son muy contados porque la historia, de hecho, la historia política boliviana ha hecho de que los partidos sean más alrededor de un líder que prácticamente concentra la atención a la proyección de otros líderes, ¿no? No es todos los casos, pero hay muy pocos partidos que quieren proyectar a jóvenes. Y es precisamente porque también la mayor parte de la población boliviana, y esto es algo que incluso se ha hecho varios estudios, no es que no confía en la juventud, pero confía más en alguien que sabe. Por eso tal vez Manfred Reyes Villa Arruitita tiene mucho apoyo acá en Cochabamba, ¿no? Hay gente que todavía lo sigue apoyando. ¿Por qué? Porque dice, a ver, a preferir a alguien joven, quiero a alguien que tenga experiencia. No importa su pasado, pero tuvo experiencia y él lo va a hacer mejor, porque es una construcción también mental que tenemos en Bolivia, ¿no? Pero bueno, pienso, son demasiados partidos políticos que tenemos desde hace cuánto. Son bastantes partidos políticos en los que, bueno, ahora la gente está como que me gusta el color, me gusta su cara, me gusta su discurso, o que a veces no hay opción. En este caso, siendo un poco ya más precisos, no había más opción que estar apoyados y gobernados por el partido que ahora nos está gobernando, ¿no? Y bueno, ha empezado a cobrar mucha más fuerza todavía. Se haya ido Nuevo Morales, pues sigue siendo ponderante su presencia y está formando también líderes políticos. Se desechó, o sea, murió MNR, murió, por decirlo así, ¿no? MNR ya, ADN también y el resto. No ha tal vez mantenido esa continuidad de ir formando a otros líderes jóvenes como ahora se está viendo. No solamente son los candidatos o jóvenes o líderes políticos en el eje central del país, son muchachos que se están formando en municipios, ¿no? Lugares bastante adentrados, justamente con esa filosofía. Es que lo que pasa también es que por la historia política boliviana, hemos tenido muy pocas veces un partido que tenga una especie de contrapeso. Son contadas, tal vez a principios del siglo XX o finales del siglo XIX. De ahí son partidos que quieren ser hegemónicos, que no tienen una especie de un contrapeso, ¿no? Todos los partidos, desde el MNR, por ejemplo, cuando estaba el MNR, era un partido hegemónico y no dejaba que los otros surjan. Y si querías ser parte, o sea, si eras joven y querías proyectarte, no podías hacerlo desde los pequeños, tendrías que hacerlo desde el partido hegemónico. Y a lo largo de toda la historia tenemos una realidad política muy atomizada, ¿no? Que nunca hemos tenido dos partidos, como por ejemplo en Estados Unidos, que tú dices,
demócratas y republicanos. En otros países es así, es un sistema bipartidista, digamos, pero en Bolivia no. Y cuando llega este tiempo del neoliberalismo que le dicen después del 82, se atomiza aún más. Se tuvo que hacer una limpieza, ¿no? Del sistema político porque había más de 80 partidos en Bolivia, partidos políticos. Y algunos partidos políticos no tenían más, perdón la expresión, más de dos o tres personas que estaban ahí siempre postulando, ¿no? Y que obviamente recibían los recursos de las elecciones y que ya está. Entonces se tuvo que poner la medida. Si no logras el 3%, bueno, pues tu candidatura se desecha. Y fue así. Y de esa forma pudimos limpiar la gran cantidad, porque no sé si te acuerdas, había en una época el MRTK, Eje Pachacuti, el mismo Condepa que surgió así. Teníamos una infinidad de partidos y entonces eso favorecía incluso a los partidos un poco más grandes, pero no había una especie de hegemonía. Lo que pasa con el MAS es que después de mucho tiempo hemos tenido un partido o tenemos un partido que es hegemónico, por lo menos se ve así a lo largo de este último tiempo. Si bien no es el único partido, no hay hasta ahora un frente o un partido con bases que le haga contrafuerte o contrapeso a esto. Entonces, dentro del liderazgo político juvenil, si es que alguien quiere formarse, entre comillas, formarse dentro de una escuela política, tal vez uno de los pocos partidos donde pueda hacerlo es el MAS, porque tiene mucho arraigo en la cuestión esta cuestión del campo, sobre todo, y también de la formación de jóvenes, que no es, o sea, obviamente cualquier persona puede estar en contra del MAS y todo eso, pero hay que reconocerle de que está proyectando figuras eh, por lo menos muy interesantes en el aspecto de tratar de que ellos asuman el mando como una cuestión también de profesionalización. Del mismo Andrónico lo dijo hace poco, que ellos son la generación que ya está estudiando. Ya no es tanto una generación sindical como era la primera generación. Pero eso no impide que también haya nuevas figuras, pero son más limitadas por la cobertura y por la llegada que pueden tener. Hay figuras dentro del sistema político, dentro de figuras jóvenes dentro de estos partidos, pero su llegada es muy limitada porque obviamente no tienen la palestra que tiene el MAS, por ejemplo. Han habido intentos, ¿no? Han habido intentos de, qué sé yo, con el partido de Tuto Quiroga, Carlos Mesa, la expresidenta, han habido justamente esos intentos de tratar de sacar a flote nuevos líderes, nuevos representantes que sean jóvenes. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido, Amílcar? Como tú dices, o sea, falta de estructura, falta de... También es que es un problema también muy diverso, ¿no? Tiene que ver con la confianza, tiene que ver qué cargos les ofreces, tiene que ver qué grado de responsabilidad tienen dentro del movimiento, ¿eh? Y qué estructura hay dentro del partido dentro, o sea, no solamente la estructura del partido, sino la estructura de manejar juventudes, ¿eh? Porque la mayor parte de los partidos fuertes aquí, desde el MNR con los comandos, por ejemplo, o el mismo MAS con las juventudes que les llama, tienen una estructura de manejo de la juventud. Obviamente, en el partido, sobre todo en los dos partidos, más que en el partido de Áñez, en el partido de Luis Fernando Camacho y de Carlos Mesa, se ha podido observar algunas figuras jóvenes que ahora son jóvenes, en el caso de la senadora Barrientos, por ejemplo, aquí de Cochabamba, o de algunos otros jóvenes. Pero aún el espacio está limitado, precisamente por la misma cultura política boliviana, de la cuestión de qué grado de responsabilidad puedo darle y qué grado de aceptación puede tener. Y llama mucho la atención porque la mayor parte del electorado es joven. Y se supone que los jóvenes deberíamos confiar en los jóvenes, ¿eh? Pero no pasa eso, ¿no? Es una cuestión interesante porque ya sea por desconocimiento, ya sea por desinterés o ya sea porque lo conozco más al otro político, la juventud sigue confiando
en aquel que es más carismático, lo que tú decías, más que una propuesta, llama mucho más la atención el carisma, ¿no? Lo que pasa es que nuestros jóvenes han ido desarrollándose y creciendo socialmente inclusive desde el 2006. Entonces han Exacto. ido adquiriendo justamente en el gobierno del MAS, ¿no? Y ahora seguimos con el gobierno del MAS, hemos tenido un receso, un año y que bueno, han tratado seguramente y han visto esa opción diferente que podría tener tal o tal candidato. No, ahora en las elecciones subnacionales podría verse algo interesante, quién sabe, pero sin duda el partido del MAS es el que ha estado y quién sabe va a estar. Por ejemplo, ¿qué opinas? La presencia y candidatura de Eva Copa para la ciudad del Alto es como que ya casi un hecho, ¿verdad? Esto falta ya confirmar, pero se está pintando ya aquel nombre. A Tú ver, das como que ya podría ser alcaldesa porque la ciudad del Alto, la gran mayoría de la población es un 70% pues pro más. claro. Hay un fenómeno muy interesante en el Alto, porque desde que existe el MAS ha ganado muy pocas elecciones, por lo menos subnacionales, porque más que Patana, si no estoy mal, antes que él estaba, un par de gestiones antes estaba este Pepe Lucho, si no estoy mal, y en esta última gana Soledad Chapetón. Es una cuestión muy rara porque se supone que es un bastión del MAS. Como está la coyuntura actual, como está el tiempo que estamos viviendo en este entonces, y si es que Eva Copa asume el mando, es muy diferente, porque hay muchas figuras salidas de la crisis de octubre-noviembre de 2019 que recién se las conoció en ese tiempo, digamos, ¿no? Por eso es que se le criticó también a Janine Áñez cuando fue candidata, porque se estaba proyectando, es decir, nadie la conocía antes de esta crisis, antes de que ella sea eh, candidata. Y entonces mucha gente dice, no, es que no tiene proyección nacional, no es alguien que haya sido conocida. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la candidatura de Eva Copa y la candidatura de Janine Áñez o de cualquier persona que haya salido de este problema? Sin prácticamente quitar los desmerecimientos de la participación en esta crisis de todas las personas, tanto en un lado como en el otro, tanto del lado oficialista como opositor o como sea. Es diferente porque es un poder local, es una zona, es una ciudad limitada. Eva Copa sí tiene apoyo, pese a que le chifleaban en el día de la elección, que estoy seguro que dentro de sobre todo las partes que están más pegadas a la hollada, tiene un rechazo, que también se debe tomar en cuenta, porque, como te digo, es una cuestión muy interesante, porque siendo el bastión del MAS, gana Chapetón. Y siendo del partido de Samuel Doria, de Samuel Doria Medina, que no es una cosa pequeña, que no es una cosa, o sea, que pase todos los días. Es un partido que tradicionalmente no está dentro de la línea política del Alto. Entonces, pienso que sí va a salir alcaldesa si es que se postula ella, sobre todo por la cuestión de este voto duro que tiene el Alto. Pero si es que alguna figura de la oposición o alguien dentro del Alto, porque no conozco más nombres dentro del Alto, alguien que tenga esa fuerza como Soledad Chapetón, que pueda hacerle frente. Es que hay un voto más de consigna y un voto más de obediente, lealtad partidista, más que una cuestión programática. Lo de Soledad Chapetón ha sido precisamente por el carisma, ¿no? Y no ha ganado por mucha diferencia. Entonces, habría que ver si es que hay alguien que puede hacerle frente a Eva Copa. De otra forma, yo creo que ella va a ganar las elecciones. Es una ¿Y qué opinión ocurre? ¿Y qué personal. ocurre en Cochabamba? ¿Qué ocurre en Cochabamba? ¿Qué ocurre con los municipios tal vez más grandes? Sacaba, estamos hablando igual de la misma Cochabamba. ¿Cómo va? Aquí en Cochabamba hay varios escenarios.
Primero, Sacaba, que obviamente tiene una cuestión predominantemente del MAS. Tenemos Quillacollo, que es muy atomizado, igual que el Cercado. A diferencia de La Paz, que por ejemplo tenemos 20 años de la gestión de un solo partido, porque si bien ha dejado de ser Sin Miedo y ha sido Solvo, era la misma administración. Sin embargo, en Quillacollo, por ejemplo, tenemos cinco alcaldes, creo, en un año. Es tremendo. O sea, en el Valle Bajo en general la realidad es muy diferente. Hay algunos municipios que sí los controlan más, pero con diferencias mínimas. Hay también un poder local emergente. En el Valle Bajo hay como que los partidos locales, porque obviamente uno se puede postular no solamente con los partidos, sino también con las agrupaciones ciudadanas. Entonces resulta de que en el Valle Bajo, los partidos nacidos dentro de la estructura del Valle Bajo tienen más aceptación que los partidos tradicionales y son los que sacan más concejales. Pero precisamente ellos también atomizan, es decir, separan y hay como lo que dicen ellos mismos, ¿no? El concejal de oro, ponte, ¿no? El que dirime la diferencia entre dos fuerzas políticas. Y eso hace de que no haya gestión municipal eficiente. Más o menos pasa lo mismo en el Cercado, porque en el Cercado hemos estado fluctuando después de Manfred Reyes Villa, de hecho, en gobiernos que van desde la línea de Manfred Reyes Villa, cambiando al MAS, volviendo a otra línea que es en contra del MAS, que fue el alcalde Leyes, que en la actualidad es muy cuestionado. Creo que está en los índices de aceptación más bajos de toda su gestión. Lo de las mochilas, lo de los otros casos, la gestión misma ha hecho de que prácticamente sea un panorama incierto políticamente. Ahora, el último factor que hay que tomar en cuenta es la zona sur, porque ya hay muchas voces de que la zona sur primero quiere su candidato y que es mayoritariamente del MAS, ¿no? Hay que decirlo, pero que además ellos no solamente quieren su candidato, quieren que la alcaldía de Cochabamba, por la gran cantidad de gente que tiene y de administración que tiene, se pueda separar y que la zona sur, toda la zona sur, sea un solo municipio. Que algo también en La Paz creo que estaban viendo, o sea, también creo que hay voces para dividir la alcaldía de La Paz en dos. Pero bueno, eso ya se tendrá que ver luego, ¿no? Pero esos son los escenarios posibles en Cochabamba. O sea, la diferencia que hay entre la zona norte y la zona sur, ¿desde cuándo más o menos avanza esto que... No, y antes, preguntarte, la zona sur va más por qué candidato, por qué partido, desde tu perspectiva, y la zona norte igual. El MAS hace poco, bueno, de hecho un sector del MAS dentro de Cochabamba ha nombrado a Nelson Cox como candidato, pero resulta de que la zona sur no está de acuerdo con eso y hay un sector llamado los autoconvocados, que de hecho son afines al MAS, ha nombrado a Joel Flores como candidato por la zona sur. Y ya Nelson Cox ha renunciado al cargo de defensor del pueblo, entonces están ahora en la disyuntiva de elegir entre los dos. La zona sur se ha empezado a diferenciar del centro y de la zona norte desde el crecimiento urbano. Es una zona mayoritariamente de migrantes, no solamente de La Paz y de Oruro, son también migrantes del campo de acá dentro de Cochabamba y se han ido formando sectores periurbanos que desde los años 90 han tenido un gran protagonismo en el desarrollo de la ciudad, pero son barrios que han surgido, son muy nuevos, como te digo, finales de los 90, principios del 2000, y que ahora son barrios muy multitudinarios, por así decir, tienen una gran masa poblacional y que abarcan una gran parte de la ciudad. Antes prácticamente solamente era el eje conurbano, sacaba Quillacollo y el centro mismo, pero ahora ya hay zonas que prácticamente están ganando cada vez más importancia, como es la zona sur. La zona sur ya tiene una voz dentro de la ciudad, es un sector ya que está empezando a ser, está empezando a tener una fuerza, sobre todo por el lado poblacional, ¿no?
ellos tienen su propia circunscripción uninominal. Antes compartían con la parte del Valle de Colcapirgua, pero ahora ellos tienen ya un diputado uninominal, como te digo, y cada vez están proyectándose a ser un sector con una voz política propia. La presencia de los jefes de partido, los líderes de cada partido, de cada uno de los partidos que son tal vez los que pisan fuerte, es, desde tu perspectiva, es notorio, es visible, es perceptible. Es decir, un Samuel Doria Medina o tal vez una Yanine Áñez que tal vez más adelante podría formar un partido para ella misma hacer gestión y poder postularse para las próximas elecciones, podría hacerlo. Hablemos de un Doria Medina, hablemos de un Carlos Mesa, hablemos de un Jorge Tuto Quiroga, hablemos de un Evo Morales. ¿Cuán perceptible, cuán palpable, te pregunto, es la presencia de estos líderes en estas elecciones subnacionales? Evo Morales está ahí, en silencio, haciendo sus actividades, ¿no? Tenemos un presidente que es masista, tenemos un vicepresidente, ¿no? Pero está Evo Morales ahí, que es como alguien que anda, pues, ¿no? Rondando. Tenemos un Tuto Quiroga, un Carlos Mesa, etcétera, que tal vez está ahí, también está organizando y tanteando nombres. ¿Qué pasa con cada una de estas presencias? Lo que pasa es que, como te digo, más que partidos políticos, aquí en Bolivia está la figura del caudillo. Y precisamente cuando uno es, lo que hablábamos hace rato, cuando uno es joven, cuando uno quiere emprender su carrera política, siempre debe hacerlo porque lamentablemente así es la cultura política boliviana, no como una figura independiente, tiene que estar patrocinado, por así decir. Por eso es que en Bolivia no importa tanto el partido, porque prácticamente si tú le preguntas a toda la gente en la calle si recuerda la alianza de Tuto Quiroga, nadie te va a decir cuál era la alianza. Te van a decir, ah, sí, el Tuto estaba postulando. Es decir, más que tal vez Comunidad Ciudadana y que el MAS, ¿no? Que sí o sea, una persona sí se acuerda, ah, Carlos Mesa postuló por este partido y Evo Morales por este partido. Pero Samuel Doria Medina, Yanine Áñez, como tú dices, el propio Fernando Camacho, son figuras caudillistas porque no hemos superado el caudillismo en Bolivia. El caudillismo sigue presente y va a seguir presente porque aquí en Bolivia lo que importa más, no, lamentablemente, y también en otras regiones, es la persona, no el programa, no el partido. ¿Mm? Tal vez el único partido que rompe eso, vuelvo a decir, tal vez es el MAS, digamos, ¿no? Pues que tiene una consigna, digamos. Pero aún así se nota que ellos quieren romper ese caudillismo al separar a Evo Morales de la actividad política. Y entonces, Pero estará separado de la actividad política. no, o A sea, eso me voy. hay ¿Cuán una alejado intención, está? hay una intención. Ahora de que se lo haga es muy difícil porque sabemos también que Evo Morales es una figura caudillista, sabemos también que es una figura acaparadora, por así decirlo, y sabemos que prácticamente los partidos políticos en Bolivia funcionan como toda el séquito, ¿no? La corte, ¿no? De un caudillo a su alrededor. Parece ser así. La actividad política de Evo Morales, de todos ellos, va a ser siempre patrocinar, porque sabemos que la figura política vende, la figura política me hace ganar más votos, entonces por eso es que va a seguir habiendo, no se va a desligar, aunque Evo Morales diga que no va a estar presente ni en los mítines, ni en la reunión, ni nada, se lo ve todos los días, ¿no? Y es así, se lo ve todos los días proclamando candidatos a lo largo de toda Bolivia. Y es por eso, ¿por qué? Porque es una figura política, porque es un caudillista también, ¿eh? Y entonces todas estas figuras para elevar
Lo mismo que ha pasado también con la proclamación del doctor Larrea hace un par de semanas. Tuto Quiroga ha ido para presentarlo porque tenemos que dar este patrocinio a nuestras figuras, ¿no? Porque no podemos desligarnos desde de ese lado caudillista en Bolivia. ¿Sientes que los candidatos que están en la candidatura para los municipios y las gobernaciones eh, ya no deberían estar ya tan presentes, un Arias tal vez, incluso Manfred Reyes Villa, etcétera? Dar oportunidades. Es que lo bueno de la democracia es que uno puede volver a intentar a postularse, ¿no? Lo que yo creo, obviamente, es que se deben generar nuevos espacios para nuevos líderes, porque obviamente sabemos que todos los problemas que hubo en noviembre, los problemas que ha habido todo este año, ha sido precisamente porque es la misma política de siempre. La ciudadanía lo percibe así, pero en democracia pueden participar. Eh, Podemos discutir mucho si es que está bien o es que está mal. Personalmente pienso de que en democracia ellos pueden participar, siempre y cuando lo hagan de la forma legal y no vulnerando las leyes, ni referéndums, ni constitución, ni nada por el estilo. Pero mientras el ejercicio democrático te permita tal vez volver a trabajar, que ha habido casos de alcaldes que lo han hecho muy bien la primera gestión, luego salieron, luego volvieron y lo hicieron mal y se quemaron. O sea, podía haber sido recordado esta autoridad como una gran autoridad, pero tuvo que volver y lo hizo mal. Entonces, no sé, o sea, yo pienso personalmente, como tú me preguntabas, mi percepción, de que sí deberían dar espacio a otras figuras. Pero es muy ambiguo porque puede aparecer un candidato que tenga experiencia, que sea bueno y que tenga esa fuerza todavía para, para gobernar un municipio, y por qué no darle la confianza, ¿no? O sea, yo creo que todo depende de la persona, depende del partido, depende de la propuesta, ¿eh? Pero sí urge una renovación, no solamente una renovación de personas. Lo que urge en el sistema boliviano, pienso que eh, veo con preocupación porque es más de lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo. Y es que es eso, o sea, lo que te decía en sentido inverso también, ¿eh? Si vamos a confiar en una persona que lo hizo bien, se supone que no deberíamos confiar en una persona que lo hizo mal. Y se presentan para ser candidatos gente que lo hizo mal. Y algunas veces terminan ganando las elecciones, ¿no? Entonces es una contradicción. Pedimos como ciudadanía, pues la mayor parte, si usted escucha a la población de la gente, dice, queremos figuras jóvenes, queremos figuras que renueven la política boliviana. Pero viene alguien que lo hizo mal y que sabemos que lo hizo mal y la gente vota por él. O sea, pidieron un cambio generacional, pidieron un cambio de autoridades, pero seguimos votando por la misma persona. Eso es lo que no termino de entender. ¿Será por eso que estamos esperando estos nombres, todo este abanico de nombres que nos llegarán en la próxima semana? La próxima. ¿No? No sabemos mucho, en realidad no sabemos más, ¿no? Los que estamos tratando de dar seguimiento y preguntando quién será el próximo candidato. De gobernaciones no sabemos más. Sí, se pintan nombres, está un Tata Quispe, está Félix Pazzi, que se está repostulando, ¿no? En Cochabamba, pues lo propio, hay nombres que no se van mezclando. Sí sabemos de que hay cosas claras para el MAS, pero bueno, más no sabemos. ¿No? Entonces habrá que esperar y simplemente dar tal vez la oportunidad a estos jóvenes que se están formando y están encaminándose lo que es al mundo político. Ahora, lo que nosotros queremos es también escucharlos a ustedes, amigos, que nos puedan mandar sus preguntas para nuestros candidatos que vamos a ir convocando las próximas semanas para escuchar sus propuestas y cuáles son las necesidades más que todo de ustedes.
de cada uno de los departamentos que nos ven a nivel nacional, aquí en su programa Bolivia Escucha, para reflejar esas necesidades que ustedes tienen. Bueno, Amílcar, así que tendremos que esperar una semanita más y para ver quién es quién y ahí podríamos estar comentando ya con nuestros invitados que nos van a estar acompañando la próxima semana. Claro, obviamente ya cuando tengamos un panorama cierto, cuando tengamos los candidatos, será interesante volver a hacer esta revisión que estamos diciendo ahora, pero ya con nombres, ya con una lista segura, ya con una candidatura, ya se puede hablar de posibles escenarios. A los politólogos o a los que analizamos nos gusta tratar de adelantarnos hacia un pronóstico, ¿no? Tampoco somos adivinos, no somos un escenario político que va a venir en marzo. Claro, y ahí ya vamos a ver cuán contenta, cuán grande es la aceptación o no de estos candidatos que los vamos a conocer en días, la próxima semana. Bueno, va a estar interesante ver caras nuevas, nombres nuevos o quién sabe que se repitan. Así que bueno, toca esperar a Milcar y ahora toca también despedirnos. Hasta la próxima semana. Gracias, Larisa. Entonces vamos a esperar estos nombres, vamos a tener también las entrevistas a los candidatos y esperamos también las preguntas que pueda formular la querida audiencia. Gracias, Larisa. Gracias a ti, gracias amigos por acompañarnos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Sí, más suelto, ¿sabe? Me gustó. Sí.